el balance de la migración en la frontera entre México y Estados Unidos a un año de la pandemia y a un año de las medidas de confinamiento social. Bueno, es muy interesante porque en los primeros meses observamos una caída en el número de detenciones por parte de la patrulla fronteriza en la frontera. Esa es una de las cifras que utilizamos como indicador para medir los flujos de migración indocumentada. Y lo que habíamos observado hasta antes del inicio de la pandemia era un aumento sistemático en ese flujo que se explicaba básicamente por el aumento de la migración salvadoreña, pero sobre todo en términos numéricos de la guatemalteca y de la hondureña. Si hacemos un corte de caja al día de hoy, ¿qué es lo que ha pasado? En primera, observamos que poco después de iniciadas las medidas de confinamiento social, empezó a haber una caída en el número de detenciones, que se explica principalmente por la gran caída en la llegada de migrantes de El Salvador, de Guatemala y de Honduras. Voy a dar algunas cifras. Si en 2019 había habido 270,000 detenciones de guatemaltecos, en el 2020 fueron menos de 50,000. En el caso de Honduras, había habido en 2019 más de 260,000 y en 2020 apenas 41,000. Y lo mismo sucedió en El Salvador, de 92,000 en 2019 a 17,000 en el 2020. Ahora, por otro lado, esto no quiere decir que se haya acabado la migración, por el contrario, tenemos datos de que la migración mexicana no tuvo el mismo proceso. De hecho, la migración de mexicanos que fueron detenidos por la patrulla fronteriza aumentó a casi 300,000 cuando en el 2019 se había mantenido en ligeramente cercano al 250,000. Vimos otro patrón, otro cambio en el patrón. A esta migración de familias y de menores de edad la sustituyó una migración de adultos jóvenes. ¿Qué es lo que podemos aprender con estos datos preliminares? Primero, que la migración hacia Estados Unidos de manera indocumentada sigue siendo un recurso que los mexicanos tienen contemplados como una posibilidad en casos de crisis como las que han estado vinculadas a la pandemia. Segundo, que sí hay un efecto que la falta de salud, las medidas y las políticas de Trump y las deportaciones expeditas que permitió el Departamento de Salud como parte de las emergencias sanitarias llevaron a un proceso de inhibir los flujos de centroamericanos. En estos 3 meses del año hemos vuelto a ver otra vez un repunte de la migración centroamericana, en especial después del triunfo de Biden, y lo que nos queda por decir, y con esto cerraría, es que la migración indocumentada mexicana y la migración en tránsito por México centroamericanos seguirán siendo 2 de los retos principales a discutir en la gestión migratoria entre ambos países.